Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo están? En esta clase vamos a definir y vamos a tratar de que quede bien claro lo que es lenguaje cinematográfico y lo que es la narrativa, la diferencia y lo que tienen en común con la narrativa cinematográfica. Hablo de lenguaje cinematográfico y no audiovisual, porque el audiovisual, esto es una discusión que hemos tenido con mucha gente del rubro. El audiovisual es una definición que tiene más que ver con la parte técnica que otra cosa, ¿no? Lo que es esa conjunción entre audio y lo visual, ¿no? Pero dentro del audiovisual hay un montón de distintos tipos de expresión, pero no todas esas expresiones tienen un lenguaje narrativo. Entonces, el cine tiene un lenguaje narrativo específico. Y para que se pueda llamar lenguaje, tiene que tener reglas propias, signos propios, códigos y formas de codificar esos signos propios, estructuras, todo lo más propio posible, ¿no? Por supuesto que el cine, está nutrido y tiene un devenir que tiene que ver con otras artes y con otras formas de comunicación, pero logró en un momento consolidar un lenguaje propio con un objetivo que no lo tienen todas las otras formas audiovisuales, que es contar historias, y eso es la narrativa. La idea es hacer una breve introducción a lo que es cómo se formó este lenguaje, para que ustedes puedan incorporarlo y hacer, capaz que todos lo tenemos incorporado, el lenguaje audiovisual, para poder decodificarlo y poder ver una película o una serie. Si no, no podríamos hacerlo, pero que lo hagan consciente de cara a la posibilidad de poder producir una pieza cinematográfica, por realizar un corto. En este caso. Si bien yo no voy a hablar de la parte de la narrativa, la parte más de estructura narrativa, cinematográfico, eso lo vamos a ver en la clase que viene, no puedo hablar de lenguaje cinematográfico sin un poco hablar de narrativa, porque creo que lo dije recién, el lenguaje cinematográfico se va construyendo durante fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, de hecho sigue en construcción, pero la matriz se construye en el siglo XX, principios del siglo XX, o la primera mitad por lo menos, pero con un objetivo narrativo, con el objetivo de contar historias. Eso es lo que diferencia al cine de otras expresiones audiovisuales o de otros productos audiovisuales. Es un programa de televisión, que hay una persona hablándole al público, a cara, o sea, hablando a cámara, como estoy haciendo yo ahora, los youtubers, o sea, son otras formas audiovisuales que no necesariamente tienen un lenguaje definido y propio. Si bien la televisión, la publicidad, los youtubers, yo qué sé, los programas, incluso los documentales no narrativos, digamos, los documentales expositivos del estilo de lo que ustedes hicieron, no tienen un lenguaje narrativo, porque es eso, ¿no? Que el lenguaje es narrativo. Pero sí, todas esas formas de producción audiovisual toman algunos aspectos de la narrativa o del lenguaje narrativo del cine. Lo que no hacen es narrar mediante un lenguaje. Sí pueden registrar una narración oral, eso sí, pero no narran con imágenes, como sí lo hace el cine. Espero que por ahí más o menos se haya entendido la diferencia. O sea, una cosa es registrar una narración oral, alguien cuenta una historia y nosotros la registramos, y otra cosa es narrar una historia con imágenes, con una puesta en escena, con un montaje, con todo lo que tiene el cine. Brevemente explicar cómo se llega a esto. O sea, el cine, ¿cómo surge? Surge de distintos descubrimientos físicos, fisiológicos, que tienen que ver en cómo funciona el ojo humano, distintos inventos, sobre todo la cámara fotográfica y posteriormente el cinematógrafo y la posibilidad de capturar muchas imágenes por segundo, y las artes visuales, el dibujo, la pintura,
Sumando, bueno, por supuesto, la parte más de la posibilidad de narrar una historia, que eso igual viene un poco después. Con estos descubrimientos, con la invención de la cámara, la invención de la proyección de las imágenes tomadas con cámara y la posibilidad de tomar muchas fotos consecutivas, y este descubrimiento de que el cerebro humano, al ver muchas imágenes consecutivas de la misma cosa, logra entender eso como un movimiento fluido. A partir de los 24 cuadros por segundo logran la fluidez perfecta, es que se empiezan a hacer distintos tipos de pruebas. Entonces están los Lumière en Francia, está Edison en Estados Unidos, empiezan a hacer distintas pruebas, y los Lumière empiezan a grabar escenas cotidianas imagínense la pureza documental. Documento una situación, la famosa imagen del tren que llega a la estación, la imagen de los obreros que salen de la fábrica. Ellos van haciendo pequeños registros de situaciones cotidianas. Pero nada más, era un video que duraba, una película, porque era por supuesto en película, que duraba 1 minuto, 2 minutos de una situación. Después empiezan a sumarle alguna cosa, a generar una mínima actuación frente a cámara. Entonces generan como pequeños sketches de comedia. Siempre plantando una cámara, en general siempre en planos generales o enteros, donde se podía registrar esa situación. Y bueno, después las proyectaban y la gente increíblemente veía eso primero como como algo tecnológico, ¿no? Como el deslumbramiento ante una nueva tecnología, pero después los hermanos Lumière empezaron a notar que no solo era ya el deslumbramiento ante la nueva tecnología, sino que al ver representaciones cotidianas de personas, la gente se empezaba a sentir identificada, y de alguna forma eso generaba emociones. Vieron que la gente necesitaba emocionarse. Hay que entender que estamos en revolución industrial, el boom de las ciudades, las industrias, la gente, estamos hablando del siglo XIX, las fábricas abarrotadas, la gente que trabajaba 10, 12 horas, salían y querían tener su momento para la distensión, para reírse, para llorar, para sentir adrenalina, lo que sea. Y con pequeñas cosas lo lograban, no contaban grandes historias, en realidad, de hecho, casi que no se contaban historias, o historias muy breves registradas, ¿no? O sea, pasaba algo frente a la cámara y se registró. Más adelante aparece otro personaje muy importante para la historia del cine, que es Georges Méliès, que era, aparte que era un tipo con mucho dinero y tenía una formación artística en dibujo y de todo un poco. Se siente también deslumbrado por la técnica, ¿no? Y por la tecnología, la posibilidad del movimiento, de la imagen en movimiento, y empieza a generar, compra una cámara, ¿no? Y un proyector, que al principio no se lo querían vender. Bueno, el tipo empieza a generar también películas del estilo de los Lumière, y un día, por accidente, esta es una historia que nunca se va a poder comprobar, pero dice la leyenda que un día se le tranca la cámara, se le corta la grabación y sigue grabando al rato después de arreglar la cámara. Y ahí descubre que creo que era un bondi que venía por la calle, de repente no está más el bondi y aparece una carroza fúnebre. Mágicamente se transformó por corte ese ómnibus en una carroza fúnebre. A partir de ese descubrimiento o de esa invención forzada, Méliès empieza a trabajar el corte. Compra un estudio, arma un set muy al estilo teatral y empieza a hacer registros de obras como si fueran obras de teatro filmadas en un plano general. ¿Qué pasa ahí? La diferencia que él tiene en realidad es que empieza a hacer cortes entre actos, pero igual no deja de estar filmando una narración. Él todavía no narra con imágenes. Él pone personas que hagan su acto, lo filma, corta entre actos, eso sí, y genera cortos, muchísimos cortos que se pierden después en la guerra. Empieza a trabajar el montaje también desde la ilusión, desde el ilusionismo y los efectos especiales, que eso sí ya lo lleva como a meterse más en el corte. Entonces, en ese momento estamos ante casi el nacimiento o el principio del lenguaje,
de la posibilidad de cortar una acción y mostrarla de otra forma, o lo que viene después, o hacer algunas retóricas como la elipsis. Y se empieza a gestar y a generar, no solo en Francia, también en Estados Unidos, en Inglaterra, empiezan a aparecer estos cortes, primero entre actos, después entre escenas, y después los cortes empiezan a aparecer dentro de las escenas. Y la realidad es que el lenguaje cinematográfico más puro es la posibilidad de contar una escena, una historia, en vez de con palabras, contarla con planos. Y que esos planos muestren acciones. Y que esas acciones, dentro de un espacio y un tiempo definido y finito, generen escenas. Y esas escenas generen secuencias, y esas secuencias películas. Después se siguen incorporando otros recursos, como el sonido. Se incorporan otros valores de plano que no se usaban hasta ese momento, porque piensen que a ese momento se usaban los planos generales y los planos enteros. Esas escenas se empiezan a construir con una cantidad de valores de plano distintos, con encuadres que van desde los primeros planos hasta los grandes y los planos panorámicos. Se suman después los movimientos de cámara, y una lista que la voy a pasar a leer y ponerla en pantalla. En cuanto al lenguaje cinematográfico y todos los recursos, las distintas herramientas que yo tengo para usar, hay como tres grandes familias dentro de la producción, siempre hablando, ¿no? No desde el guión, o sea, dejo el guión ahora aparte. Tenemos como tres familias. Una que es todo lo que tiene que ver con la cámara y el registro, ¿no? Que son los planos, sus valores, cuando digo valores es los tamaños básicamente de los planos, siempre referenciamos en función de la figura humana, pero también podemos referenciar en función de algunos objetos. Entonces, planos, valores de plano, la semántica que encierra cada valor de plano, ¿no? Porque ahora lo revisamos, pero algo hablamos ya en el semestre pasado, pero cada valor de plano va a tener un uso. Las angulaciones de esos planos, eso también un poco lo hablamos del picado, del contrapicado, cómo el contrapicado genera una situación como de poder y el picado al revés. Y después reglas de uso de esos planos, pero que ya se usan en el montaje. Los movimientos de cámara y el enfoque. El enfoque sería el tercer miembro de esta familia que va desde la cámara. También después podemos sumar todo lo que tiene que ver con los lentes, los efectos que generan los lentes, todo lo que eso sí lo vimos en el uso de cámara, ¿no? Los cuadros por segundos que se usan, el tipo de obturación. Si quieren repasar eso, después colgamos de vuelta ese teórico del año pasado como para hacer un repaso sobre el tema. Entonces esa sería como la primera familia. La segunda familia es la puesta en escena. La puesta en escena es todo lo que nosotros ponemos delante de la cámara para hacer el registro. La locación, las luces, la iluminación, los actores, las posiciones en donde van a estar los actores con referencia al encuadre, el tipo de composición que hay, la clave de luz que hay, el color, todos los objetos, la escenografía, los objetos de arte que se ponen delante de la cámara. Bueno, todo eso es esta segunda familia, que es la puesta en escena. Y la tercera familia es la familia más desde la postproducción, digamos, ¿no? O sea, el montaje, la forma de montar, que también hay reglas de continuidad, de asociación, hay distintas cosas que vamos a ir viendo. Acá en esta tercera familia tenemos la postproducción de sonido, la postproducción de color, la inclusión de textos, de gráficas, etc. Un poco a grandes rasgos son esos tres grupos. Hasta ahí la explicación de esto de qué es el lenguaje cinematográfico. Yo voy a hacer un repaso ahora como un poquito más desde lo semántico de los valores de plano y angulaciones, aunque ya dijimos alguna cosa, sobre todo pensando en el ejercicio que está planteado para el resto de la clase. Si bien ya los vimos, vamos a hablar un poco cómo se usan los distintos valores de plano. Vamos a empezar por lo más grande, el gran plano general. El gran plano general
es el plano de contexto, el plano que nos explica si estamos en una ciudad, si estamos en el campo, en el desierto, en la playa, en el mar, dónde estamos, si es de día, si es de noche. En general, ahí no vamos a tener una escala humana, podemos llegar a tenerla, pero bueno, no vamos a identificar al personaje, sobre todo. Son planos que siempre están al principio de las películas, al principio de las escenas, sobre todo cuando hacemos un cambio de escena radical, nos vamos de una ciudad a otra, o del campo a la ciudad, o donde sea. Son importantes en ese sentido, porque a nosotros nos permite ver dónde estamos, dónde nos sentíamos. Por el contrario, si no mostramos eso, y empezamos y trabajamos la primera hora sin mostrar un plano general o un plano panorámico, estamos jugando con el espectador a no mostrarle dónde está. O sea que en realidad hay que entender esto siempre, que estas reglas explican cómo entiende el espectador, pero nosotros a partir de eso, por eso es que las damos, ¿no? A partir de saber cómo el espectador entiende cada plano, nosotros podemos jugar con él durante 2 horas. Es como lo podemos llevar por la película. ¿Lo podemos mostrar todo de una? Sí, perfecto. O podemos, por el contrario, no mostrar nada y tenerlo como pendiente de saber, y bueno, pero ¿dónde está? El plano general, o master shot en inglés, es de contexto también, ya un contexto más específico. Si estamos en una escuela, en una casa, en un almacén, en el mercado, lo que sea. Pero aparte, lo que logra es captar la situación. Entonces, si yo tengo ya mis personajes en situación, interactuando en una escena dada, el plano general me va a permitir captar toda esa situación. Si están sentados, si hay acción, si no hay acción, si están pasivos, si están solamente hablando, si están alejados. Cuando están alejados también se les llama wide shot en español. No sé si hay una palabra para ese plano, pero imagino que sí. El wide shot lo que hace es eso, poder, mediante un plano general, poder mostrar distancias entre objetos o entre personajes o personajes y objetos. Pero bueno, el plano general lo que haría es eso, ¿no? Mostrar una situación y mostrar contexto. Después tenemos el plano entero. Ahí es cuando ya presentamos al personaje es entero en relación al personaje, ¿no? Quiere decir que vemos los pies y vemos la cabeza y nos sobrarán un poquitito de pantalla, no mucho. Nos sirve para mostrar, ver el rostro y ver también las acciones las acciones físicas y qué tipo de físico tiene. Sobre todo cuando es importante mostrar qué tipo de físico tiene. O mostrarlo en relación a un espacio. Decíamos plano entero, plano americano. Es un plano más cerrado, pero que permite todavía poder ver, le decían cowboy shot también, porque permitía ver dónde tenían la canana los cowboys, los westerns. Podíamos ver los duelos sin problema. Después vendría el plano medio. El plano medio es un plano que puede estar desde la cintura un poquito más para arriba. Y es el plano que nosotros sentimos como más natural, porque es el plano con el que solemos interactuar con la gente. Nosotros nos paramos a 1 metro, 80 centímetros de alguien a hablar y tenemos ese tipo de panorámica. Entonces es un plano que nos hace sentir cierta comodidad y naturalidad, digamos. Entonces, si nosotros queremos lograr en un momento esa naturalidad y esa comodidad en el espectador, usamos este tipo de plano. Es uno de los planos más populares del cine, ¿no? Y nos permite también esto, nos permite la mirada, nos permite captar la mirada, nos permite trabajar una conversación entre 2 personas en plano medio, haciendo plano y contraplano. Nos permite captar emoción también. Y sobre todo la interacción más normal, que es esa, ¿no? La charla. Después nos vamos al primer plano, que es el plano del busto, ¿no? Que es de por acá hasta acá. En el primer plano nosotros podemos ver el personaje en su estado emocional más intenso, digamos. Si nosotros queremos que la persona que vea la película
sienta y vea y sienta la emoción de ese personaje, nosotros vamos a trabajar en ese primer plano. Y en relación a cómo yo armo la secuencia, digamos la escena, ese primer plano, en asociación con otro plano de otra cosa, me va a generar una emoción u otra. Dentro de este video vamos a ver el efecto Kuleshov, que un poco explica todo esto que venimos hablando del lenguaje cinematográfico y cómo la asociación de distintos planos genera una historia. Este es casi el último, es el primerísimo primer plano, es cuando ya me meto dentro de la cara, y ahí es emoción pura. Ya no tenemos casi que referencia de a dónde está mirando, porque vemos la cara en mucho detalle, y ahí la asociación de planos nos van a ayudar a entender qué tipo de emociones está viviendo el personaje. Es como el plano de la emoción. Por último, sí, tenemos el plano detalle. En realidad puede ser un plano detalle de un objeto, de una mano, de una uña, de un ojo, de una boca. Y bueno, nos va a servir sobre todo para trabajar en insertos y en la construcción de una escena por asociación. Ahora vamos a ver un ejemplo muy interesante, que es el efecto Kuleshov, que un poco explica toda esta situación, la posibilidad del uso de los planos y cómo mediante el montaje asociar esos planos genera un efecto, si asociamos de una manera u otro, asociándolo de forma distinta. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Por último, acuérdense de esta regla. Cuanto mayor es el plano, o sea, plano general, plano panorámico, mayor cantidad de información tenemos. Y cuanto más cerrado es el plano, mayor cantidad de emoción, mayor intensidad en la emoción. Bueno, vamos a ver primero vamos a ver el efecto Kuleshov, que es un video de 3 minutos, que elegimos poner a Alfred Hitchcock para que lo explique. Y después vamos a hacer un ejercicio de clase de análisis. Bueno, volvemos.